Hola, hola gente, sean muy bienvenidos a mi canal. Yo soy Fernanda y les cuento relatos todos los días aquí. Bueno, si por casualidad llegaste de paracaídas a este canal, también cuento relatos más cortos en mi TikTok. Si en algún momento tienen algún relato para enviarme, los relatos deben enviarse al correo electrónico que está justo aquí abajo en la descripción. Bueno, gente, como ya saben, no me gusta enredar en la introducción, así que ya vamos al relato. Pero antes, no se olviden de suscribirse al canal, de darle like al video y de hypearlo si les aparece esa opción. Y bueno, gente, antes de ir a los relatos de verdad, creo que es importante destacar que, así como ustedes que están ahí viendo el video, ya deben haber notado, el video de hoy, los relatos de este video, van a ser sobre la ayahuasca. Entonces así, gente, todos los relatos de esta colección fueron enviados por personas que tuvieron sus experiencias con la consagración. Entonces no son relatos de terceros. Si el relato está siendo leído aquí, es porque la persona que lo vivió me lo envió y quiso verlo siendo contado aquí en el canal. Entonces así, en ningún momento el video y los relatos tienen como objetivo denigrar la consagración y tampoco, no sé, persuadir a alguien a hacer la consagración. Porque hay relatos que van a dar un poco de miedo y va a haber otros relatos que van hacia otro lado de la historia, que son relatos donde las personas tuvieron curaciones. En fin, así que va a haber una mezcla del lado bueno de la consagración y también, entre comillas, el lado malo de la consagración. En fin, lo digo solo para que entiendan mejor lo que quiero decir, pero de cualquier forma no es para denigrar ni para persuadirlos a hacer uso. ¿Está bien? Hasta porque existe esa famosa frase que estoy segura de que voy a pronunciar mal, pero es algo así como que la ayahuasca es para todos, pero no todos son para la ayahuasca. Corríjame, estoy segura de que lo pronuncié mal, pero quien sepa puede decirlo correctamente aquí abajo en los comentarios. Y eso es una gran verdad, ¿verdad, gente? No todo el mundo está preparado para hacer la consagración. Hay personas que tienen algunos problemas mentales que no pueden tomarla. Yo, por ejemplo, no puedo, pero eso tiene que conversarse con el médico. En fin, gente, hay todo un proceso detrás, entonces tienen que estar bien seguros de lo que están haciendo. Así que, una vez más, solo para reforzar, no es un video para demonizar la consagración, tampoco es un video con la intención de que vayan y hagan la consagración. No es eso, ¿está bien? Son solo relatos de personas que pasaron por experiencias mientras hacían la consagración de la ayahuasca. Entonces, espero que todos hayan entendido. ¿Está bien? Y miren, gente, aprovechando que estamos en ese tema, quería decir algo que creo que es muy importante y que mucha gente acaba olvidando cuando el tema es la ayahuasca. La consagración no es algo nuevo, ¿está bien? Tiene una historia riquísima, una tradición que viene de siglos y siglos de conocimiento de los pueblos originarios de la Amazonía. Entonces, así, cuando hablamos de esto aquí, estamos hablando de algo que carga una espiritualidad muy profunda, muy seria, y que merece todo el respeto del mundo. Creo que a veces las personas llegan a este universo sin entender el peso y la responsabilidad que es consagrarse y entonces acaban teniendo experiencias que no eran necesarias, ¿saben? Entonces siempre, 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 gente, investiguen mucho, hablen con personas serias, con personas que realmente entienden del asunto, busquen lugares que de verdad respeten esa tradición. Eso hace toda la diferencia en el mundo, créanme, en fin. Ahora sí, vamos al primer relato porque la introducción ya quedó gigantesca y ni me gusta, pero es bueno dar una pequeña explicación, ¿verdad, gente? Porque son temas sensibles que suelen traer visualizaciones nuevas, personas que no estuvieron antes en el canal y pueden no entender muy bien, ¿no? Pero de hecho, gente, cada uno tiene su experiencia. Va a haber relatos buenos, va a haber relatos no tan buenos, pero es la experiencia de cada uno, ¿entendieron? Pero es que a veces la persona no debería estar tomándola y toma de todas formas, toma en cualquier lugar y entonces acaba no teniendo una experiencia muy agradable. Inclusive eso es muy importante, buscar un lugar serio, un lugar que respete la tradición, porque si no realmente puede salir mal. También hay que estar con lo espiritual en orden para poder tomarla. En fin, gente, hay todo un proceso detrás, entonces es bueno verlo bien también para no tener una experiencia mala. Entonces vamos al primer relato que se llama Relato Sobrenatural. Hola, Fer, mi nombre es fulano, es un chico y prefiero que no comentes mi nombre en el video. Bueno, soy terapeuta chamánico y trabajo con medicinas de la selva, como rapé, baños espirituales y hago artesanías, como filtros de los sueños, collares, guías y otras artes. Me gustó mucho tu canal y quería contarte un relato que me marcó mucho. Desde mis 6 años de edad solía ver sombras y también escuchar ruidos, ya saben, esas cosas extrañas. Y miren, gente, lo que él está diciendo es algo que mucha gente con una sensibilidad espiritual más agudizada suele relatar desde muy pequeño, ¿verdad?
Así que ya da para entender que este chico siempre tuvo una conexión muy particular con el plano espiritual, mucho antes de cualquier experiencia con cualquier tipo de medicina. Sin embargo, cuando tenía alrededor de 12 años, desafortunadamente perdí a mi madre víctima de una enfermedad. Cuando la perdí fue un golpe muy fuerte en mi vida y acabé cayendo en depresión. Con mis 19 años tuve una experiencia con la ayahuasca y fue una de las más fuertes que tuve, pues después de eso no solo comencé a ver espíritus, sino que comencé a comunicarme con ellos. Pero en esa ceremonia en cuestión, lo que fue más fuerte de todo es que mientras estaba acostado en mi hamaca, comencé a tener visiones de una araña gigante que estaba justo frente a mí. Mientras ella dirigía sus ojos hacia mí, yo comenzaba a hacer un proceso de limpieza muy fuerte, donde podía sentir una conexión con ese animal. Y gente, la araña es un símbolo muy poderoso en varias tradiciones espirituales, ¿verdad? Representa la telaraña de la vida, la conexión entre todo y todos, la creación, la fuerza femenina. Entonces así, no es casualidad que esa visión apareciera para él justo en un momento de curación y transformación tan profunda. A veces la medicina te muestra exactamente lo que necesitas ver, aunque en el momento parezca aterrador, ¿verdad? Y ahí tiene todo el sentido cuando él habla de que sintió esa conexión tan intensa con el animal. Después de eso, mi hermano me calmó, pues él era la persona que, además de presentarme esta medicina sagrada, fue quien me dirigió hacia los caminos de las medicinas, pudiendo ayudar a otros como ella me ayudó a mí. Pues en medio de la selva, en ese momento mientras se consagraba, divisé una jaguar pintada y comenzó a acercarse a mí. En ella sentí la presencia de cada ser de la selva, todos unidos en ese mismo animal. Me quedé admirado con aquella belleza y autoridad que ese animal transmitía, pues toda la selva se detuvo para verlo. Gente, eso eriza la piel, ¿verdad? El jaguar es considerado por muchos pueblos indígenas como un guardián de la selva, un ser de enorme poder y sabiduría. Ver ese animal en una visión, sentir la presencia de toda la selva a través de él, es algo que va mucho más allá de lo que cualquier palabra puede escribir. Es una experiencia que toca el alma de un modo que ni sabíamos que era posible ser tocados. Me quedo imaginando la intensidad de ese momento, la emoción que él debe haber sentido allí en medio de la selva, rodeado de toda esa energía. Y gente, después de eso me curé de la depresión y entendí el poder de esta medicina y le agradecí a mi hermano por la experiencia increíble. Y en mi corazón le agradecía a los pueblos originarios por tener el conocimiento de esta medicina y transmitirlo con tanto amor, el mismo amor que la selva da y que el ser humano moderno muchas veces no sabe valorar, pues lo que más veo es deforestación y sufrimiento en nuestro país. Dicho eso, comencé a seguir un camino dedicado a la espiritualidad y al cuidado de uno mismo y también del prójimo. Y ahí termina. Un beso. ¿Está bien? Muchas gracias. Y qué relato, ¿verdad, gente? Tipo así, gente, en serio, lo encuentro muy genuino, inclusive me eriza la piel, me erizan las piernas. Lo que más me toca de este relato es justamente ese viaje que él vivió, ¿verdad? De un niño que veía sombras, que perdió a su madre muy temprano, que enfrentó la depresión y que encontró en la selva, en la medicina, en su hermano, una razón para seguir adelante y encima para ayudar a otras personas. Eso es muy bonito, gente, de verdad. Es el tipo de relato que uno recuerda por mucho tiempo. Entonces, muchas gracias una vez más a él por haber compartido esto aquí con nosotros, con tanta valentía y tanta apertura. Y gracias a ustedes por estar aquí viendo, ¿verdad? Porque sin ustedes nada de esto tendría sentido. Lo encuentro muy genuino cuando las personas logran tener esa conexión, ¿saben? No sé explicar por qué creo tanto. Es que a veces tengo miedo de decir algo mal porque sé que la inteligencia no es mi fuerte, especialmente para pronunciar ciertas cosas. Entonces tengo miedo de... Gente, necesito pausar aquí un segundo porque este relato me está tocando mucho, ¿saben? Ella habla de una infancia que fue muy sufrida, de una madre que no supo amar de forma igualitaria, de una niña que creció sintiéndose invisible dentro de su propia casa. Es tan pesado como real, porque eso ocurre más de lo que imaginamos, ¿verdad? Hay mucha gente por ahí que creció así, que cargó ese peso por años y años sin saber bien de dónde venía ese dolor. Y a veces la curación llega de los lugares más inesperados, ¿verdad? En su caso, llegó a través de la selva, de la medicina, del chamanismo. Encuentro eso muy poderoso. En junio del mismo año, mi hermano estaba en estado terminal y de vez en cuando ingresaba al hospital y en cuestión de pocos días regresaba a casa. En una de esas últimas veces, yo relevaba las noches en el hospital con mi madre y al mismo tiempo trabajaba durante el día.
En medio de eso, ella me llamó después de que yo pasara una noche en el hospital con mi hermano, exigiendo que saliera de la casa donde vivía, casa que fue dejada por mi padre, y lo pidió para poder alquilarla y quedarse con el dinero. Eso fue devastador para mí. Sueño, debilidad, hambre, desgano, dolor de estómago, ganas de meterme en un hueco y no salir nunca más. Todo ese cúmulo es lo que sentí en ese momento. La mudanza llegó y terminó ocurriendo exactamente el mismo día de la ceremonia chamánica. Incluso pensé en cambiarla para otro día, pero mi esposo estaba decidido a salir de la casa y librarnos de esa situación cuanto antes, pues quedó muy indignado por la forma en que ella manejó todo aquello. Fui al ritual con el corazón completamente agitado, mientras mi esposo e hijos hacían la mudanza bajo una lluvia intensa. Durante la ceremonia, después de la segunda dosis de ayahuasca, tuve una visión muy fuerte. Me vi en una sala blanca de hospital. Mi hermano estaba acostado en una cama y a su alrededor había algunos hombres que sentí que eran auxiliadores espirituales. Me pregunté por qué estaba viendo aquello. Entonces uno de ellos se aproximó y dijo: «Estás aquí porque hoy tu hermano hará el pasaje». En ese momento solo respondí: «Está bien». El escenario cambió. Estábamos en un campo abierto muy bonito con árboles y prados. Mi hermano y yo éramos niños nuevamente, corriendo y jugando libres, hasta que nos abrazamos y yo comencé a llorar intensamente, tanto en la visión como físicamente. Sentía dolor, culpa y arrepentimiento. Él me acogió y me dijo que no llorara, que ahora estaba bien, que ya no sentía dolor y que finalmente era libre. Gente, necesité respirar profundo aquí. Esta parte del relato es simplemente linda y devastadora al mismo tiempo. Ella y su hermano siendo niños nuevamente, libres, jugando en un campo abierto. Es como si la medicina les hubiera devuelto a los dos aquello que la vida les quitó muy temprano, ¿saben? La inocencia, la ligereza, la conexión pura que solo existe en la infancia. Y él diciéndole que ahora estaba bien, que ya no sentía dolor, que finalmente era libre. Gente, eso no da para no llorar, lo juro. Le pedí perdón por siempre haber pensado que él era más amado que yo. Él me miró con ternura y dijo que siempre quiso ser como yo, libre, sano, pudiendo ir y venir. Dijo que en realidad él estaba preso, que su condición y lo que nuestra madre hizo fue lo que hizo que quedara de esa manera. Y ahí me derrumbé, pues ahora un secreto de familia estaba siendo desenterrado. Él entonces me abrazó nuevamente y me dijo que necesitaba irme, pues nuestro padre venía a buscarlo. Me dijo también que cuando fuera mi turno vendrían juntos a buscarme. Y una vez más respondí: «Está bien». Entonces nos despedimos. Luego vi a mi padre acercarse. Lloré aún más y le conté todo lo que estaba ocurriendo en relación con nuestra madre. Él me miró con mucha serenidad y me dijo que todo lo que estaba ocurriendo era porque necesitaba ocurrir y que no me preocupara, pues nada me faltaría a partir de ahora. A continuación vi a nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, tíos, todos acercándose para llevar a mi hermano. Al final de la ceremonia fui a buscar mi celular y vi varios mensajes llegando al mismo tiempo. Mi hermano realmente había fallecido en el mismo horario exacto en que yo estaba allí, despidiéndome de él durante la visión. No me desmayé porque estaba sentada, pero sentí las fuerzas del cuerpo abandonarme. Alguien me vio y me preguntó si estaba bien y entonces revelé lo ocurrido. En fin, me fue dicho que mi presencia en esa ceremonia auxilió en el pasaje de mi hermano, haciéndolo todo más sereno y permitiendo que nuestra despedida ocurriera. Bueno, agradezco por el espacio, por la escucha y por el respeto. Este relato trajo alivio a mi corazón y la certeza de que la muerte no es un fin, sino un pasaje. Besos y gratitud. Por favor, no diga mi nombre. Un beso, ¿está bien? Muchas gracias. Y gente, qué locura, ¿verdad? Al final de cuentas era un resentimiento que tuviste con él justamente porque tu madre y quizás tu padre un poquito no supieron lidiar con un hijo enfermo y uno sano. Eso es muy complicado, gente. Lo digo porque tengo dos hermanas, yo soy la del medio y mi hermana mayor es bastante mayor que nosotras. Entonces, cuando mi hermana menor nació, mi hermana mayor, cosa de poquísimos meses después, ya estaba dando a luz a mi primera sobrina. Entonces ya no vivía con nosotras, ya tenía su vida. Entonces prácticamente dentro de la casa crecieron como niñas, mi hermana menor y yo. Siempre fui muy enfermiza, ¿verdad? Entonces mis padres tenían que tener un mayor cuidado conmigo. Y mi hermana menor no entendía eso muy bien cuando éramos niñas. Y hasta hoy, está bien, guarda cierto rencor de algunas situaciones. Pero es complicado porque a veces los padres tampoco saben muy bien. Igual yo tenía mucha intolerancia alimentaria y había algunas comidas que eran muy difíciles de conseguir.
No es como hoy, gente, que en cualquier supermercado encuentras una sección entera de cosas sin gluten. En aquella época había que mandar traer de afuera para que yo pudiera comer, por ejemplo, pasta sin gluten. Para que tengan una idea, gente, eso cuando yo tenía 8 o 9 años, hoy tengo 28, así que hace muchos años, ¿verdad? Y mi hermana insistía en que quería comer lo mismo que yo comía. No sé si era porque realmente quería comer o si era porque le daban celos. Y así mi mamá no podía dejarla, porque si ella comía se acababa rápido y yo me quedaba sin nada. Cuando se acababa, ella podía comer otra cosa, ¿entienden? Y era muy caro, gente, muy, muy caro. Piensen en una época en que el salario mínimo era de unos 350 reales y un paquete de esa pasta costaba 50 reales. Recuerdo perfectamente los precios de esas cosas porque me sentí un poco culpable de ver a mis padres pagando tanto por cosas que deberían ser accesibles. Hoy todavía no lo son tanto, pero en relación con esa época, ¿saben? En fin, ella sigue hasta hoy poniendo un puchero enorme porque no la dejaban comer tal pasta y tal galleta. Y la gente queda, gente, por el amor de Dios, mujer, todavía hablando de eso. Pero en fin, entonces hay que tener mucho tacto, ¿verdad? Y es complicado, muy, muy complicado. Porque igual recuerdo, igual estoy comentando aquí con ustedes eso de mi hermana. Y miren qué gente, mis padres hacían de todo tipo, de todo mismo. Y aún así parece que hay algo que de cualquier forma parece que nos suple, aunque uno lo intente, ¿verdad? Porque igual dije, recuerdo mucho esas situaciones y tipo, podías hacer de todo, comprabas lo mismo, comprabas para mí, comprabas para ella, pero aún así, ella sentía celos. Y a nuestras tres con mi mamá, Dios mío, qué paciencia tiene mi mamá. En fin, porque yo no tendría paciencia con tres hijas viejas y tontas como somos las tres, pero en fin. ¿Y saben qué es lo gracioso, gente? Es que crecemos, nos volvemos adultas y seguimos teniendo esos celos bobos que teníamos de niñas, ¿verdad? Y entonces miras el relato de esta chica que vivió una dinámica tan pesada, tan sufrida, y piensas, vaya, los celos que yo tuve de mi hermana, que eran por cosas pequeñas, de atención, de pasta, de tonterías de niñas, ¿verdad? Y ella vivió un nivel de rechazo que no tiene comparación. Y aún así, llegó a un lugar de curación, de perdón, de despedida bonita con su hermano. Eso me da una esperanza muy grande, gente, de verdad. Que no importa de dónde vengas, no importa lo pesado que fue, existe un camino de regreso a uno mismo, existe una posibilidad de curación y a veces llega de un modo que ni esperábamos. Un beso, ¿está bien? Muchas gracias. Y si me mandas el otro relato que estoy curiosa, está bien. En fin, gente, vamos al siguiente. El siguiente se llama Mi encuentro con Belcebú en el ritual de ayahuasca. Vamos a ver. Hola Fernanda, ¿todo bien? Pido que si va a leer este relato, no revele mi nombre. Quería compartir mi primera vez consagrando la medicina de la ayahuasca. Es algo que hasta hoy estoy intentando procesar, pues no sé dónde termina la locura y dónde comienza la realidad. Decidí escribir porque a pesar de que las piezas todavía se están encajando, siento que necesito desahogarme. Y ya dejo un mensaje. Cada experiencia es única y en mi caso, a pesar de todo lo que ocurrió, me gustó la experiencia y volvería a consagrarme. Mi rareza con el mundo viene desde la infancia, pues donde se ha visto una niña de 9 años con fijación por el negro, las calaveras y la muerte. Mi familia es mitad católica, una parte evangélica y mi padre testigo de Jehová. Mi padre me obligaba a ir a la iglesia con ella a hacer estudios bíblicos, pero simplemente no recuerdo nada, pues pasaba el tiempo todo entero durmiendo. Más tarde intenté la iglesia católica con una amiga y su madre, pero me encontraba cabeceando durante los discursos del sacerdote. Tomé cierto rechazo a que intentaran imponerme la religión y terminé volviéndome atea. En el bachillerato conocí a una banda, fui a una fiesta de Heré y sin abrir la boca, la entidad dijo, nena, tienes que creer más en Dios. Y habló de mi vida de un modo que me hizo desmoronarme sin creerlo. Pero a lo largo del relato van a entender que esa frase solo me hizo conocer la religión y sentir amor por ella. En fin, pasé a ir a escondidas por 3 años esa misma casa. Claro, mi familia no sabe hasta hoy y tampoco me apoya. Pero por el hecho de que lo que ella dijo fue muy específico, fue lo que me despertó aún más la curiosidad. Entonces me sumergí en el estudio de la Umbanda, el ocultismo, la brujería natural y la Quimbanda. Pero cuando supe que la Quimbanda existía, los puntos de izquierda siempre vibraron en mi cabeza, ¿saben? Escucho puntos de blasfemia con una emoción que no sé explicar. Nunca tuve miedo, solo una curiosidad profunda que viene de mucho antes de que esto se pusiera de moda. Meses antes del ritual, a pesar de esa pasión, siempre me consideré demasiado débil o emotiva para la Quimbanda. Pensaba que allí no era mi lugar, por las responsabilidades y obstáculos que tendría que enfrentar de frente.
Entonces entré a la casa de Umbanda donde ya frecuentaba y fueron 3 años maravillosos. Aprendí mucho sobre la Umbanda, el chamanismo, entre otras religiones. Fueron años de mucho aprendizaje, de noches largas estudiando, de conversaciones con personas que cargaban saberes transmitidos de generación en generación. Cada gira era una nueva capa siendo desvelada. Cada punto cantado resonaba en algún lugar dentro de mí que todavía no sabía nombrar. Era como si estuviera llenando un vacío que existía desde aquellas noches de infancia en que me quedaba mirando las calaveras y no sentía miedo, solo fascinación. Pero la ayahuasca vino a sacudir todo. El día del ritual, los dirigentes explicaron todo con cuidado y respeto. Serían 3 dosis. Tomé la primera y Fer. El sabor era tenebroso, amargo, terroso. Un sabor que parece que el propio suelo de la selva corrió por tu garganta. Sé que me senté en la silla y pensé, esto no va a ninguna parte. ¿Dónde está la fuerza? Gente, ¿para qué fui a pensar eso? Fue solo el tiempo de que llegara ese pensamiento que el efecto llegó. Fueron formas geométricas, pájaros y una crisis de risa absurda. Vi escenas de animales de granja como videos infantiles, Bob Esponja cazando medusas con Patrick. Y gente, me reía tanto que me mandaba a callar yo misma. Luego vomité horrores, me faltó el aire, pero no paré de reír. En medio de eso, escuché la voz del exo que me acompaña. Le pedí que me mostrara el origen de un trauma pesado del pasado y fui teletransportada. Vi todo y entendí. Lloré, me estremecí y luego comencé a reír de nuevo. Y la voz de él comenzó, ¿ves? No le tienes miedo al diablo, pero le tienes miedo a tu pasado. ¿Qué payasada es esa? Tomé la segunda dosis y llegué al apogeo. Agarré el balde para vomitar, la limpieza, y él preguntó burlándose, ¿quieres vomitar? Y ahí respondí que no, y él rebatió, entonces, ¿por qué estás sujetando el balde? Me reí tanto, pedí disculpas e intenté quedarme quieta. Fue entonces que él susurró, ¿sabes quién es tu exú? Es Belcebú. Y entré en shock. Comencé a reír en negación. Él me mostró mi camino en la espiritualidad. Recuerdo que en esa visión yo estaba en un terreiro, vi chivos, gallinas muertas y algunas ofrendas. Todo lo que evité investigar y mirar para no influenciar mi mente estaba ahí ante mí. Era como si la medicina hubiera arrancado todas las capas de protección que había construido a lo largo de los años. Todos los filtros, todas las defensas, todo se fue de una vez. Y lo que quedó era solo yo, ahí, desnuda de alma, ante algo mucho más grande de lo que jamás había osado imaginar. De repente él ordenó, levántate, ve afuera, frente a la tronqueira. Le dije que ni podía caminar, pero me levanté con una fuerza que no era mía. Las piernas obedecieron sin que yo lo mandara. Me senté en el suelo afuera y me quedé repitiendo, ¡ay, Belcebú! Y lo repetía y me reía de su nombre. Era el absurdo de la situación. Allí incorporé una fuerza bruta y pesada. Una fuerza densa, antigua, que parecía tener raíces clavadas en algún lugar que no tiene nombre en el mapa. Gente, ¿para qué me reí? Mientras adentro tocaban músicas de ángeles y músicas evangélicas. Y él me mantuvo afuera aún incorporada en mí y dijo, solo vuelves adentro cuando eso acabe. No quería que escuchara esas oraciones, y dicho y hecho, solo entré cuando el sonido paró, cuando ya estaba incluso desincorporada. Luego incorporé a Mieré y dije, tía, el señor de negro no me quería dejar venir. Realmente, él siguió al frente durante todo el ritual. Lo más surreal fue al final. El efecto ya estaba pasando cuando de repente lo incorporé de nuevo. Habló con mi madre de santo, me llevó de regreso frente a la tronqueira, dio su recado y se fue con tanta fuerza que casi me llevó consigo. Sentí como si el suelo hubiera tragado alguna parte de mí y devuelto otra. Un intercambio.
No sé bien qué, pero fue demasiado real para ignorarlo. Después del ritual mi vida cambió. Salí de la casa que frecuentaba, pero fue por error mío. No soy parte de ningún lugar hoy y me estoy tratando para equilibrarme, pero esto todavía me persigue. Sueño con él, siento su presencia, pero no voy detrás. Siento una duda enorme sobre mí y sobre mi camino. Hay noches que me despierto en medio de la oscuridad con la certeza de que hay algo afuera del cuarto esperando. No golpea, no habla, solo está ahí. Y me quedo acostada, quieta, sin saber si debo llamarlo o pedirle que se vaya. Recientemente soñé con una niña diciéndome, sigue a Dios. Y ahí respondí, yo no sigo a Dios, soy devota de Belcebú. Bueno, hoy sueño con el ritual. Veo el chivo por todas partes y sueño despierta. No siento miedo, siento admiración, pero sigo viviendo en el neutro. Perdida entre lo que sentí y el miedo a la responsabilidad que eso exige. Es como cargar una llave sin saber qué puerta abre o si realmente quieres abrirla. Espero que hayas disfrutado de mi relato, Fernanda. Porque tenemos que entender que la palabra Belcebú es usada de cierta manera, por ejemplo, en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, pero estoy casi segura de que ese Belcebú, la referencia que tenemos de él en la iglesia católica y en la iglesia evangélica, no es la misma de la Umbanda, de la Quimbanda, principalmente gente de la Quimbanda, porque en algunos lugares la Umbanda tiene la cuestión del sincretismo y tal, pero la Quimbanda sabemos que no, entonces no es la misma cosa, ¿está bien? Son cosmovisiones completamente diferentes, construidas en contextos históricos y culturales distintos, y tratarlas como si fueran la misma figura es una simplificación que borra toda la profundidad de esas tradiciones. Así, hasta donde sé, pero puede ser también que sea la misma cosa y cada quien cultúa lo que quiere, porque para mí, Fer, me da igual también. Cada uno cultúa lo que quiere, lo que le gusta, lo importante es que la persona esté bien consigo misma y con lo que eligió seguir, pero creo que hay diferencia. Entonces, ¿no? Lo digo porque creo que tipo sigue a Dios y ahí dijiste, yo no sigo a Dios, soy devota de Belcebú. Es que al final no es que sea la misma cosa, ¿entiendes? Pero son tipo cosas algo diferentes, ¿entiendes? Tipo, no es que Belcebú sea lo contrario de Dios, ¿entiendes? Porque eso va acorde con otras religiones, con la Umbanda y con la Quimbanda creo que no. Pero en fin, igual hay algunos puntos de blasfemia, ¿verdad? Que hay algunos que también me gusta escuchar, que realmente, tipo así, los puntos existen porque en la época a los esclavos les gustaba cantar esos puntos de blasfemia, algunos, que era realmente para dar miedo, ¿entiendes? Pero, en fin, no ven a ciertos personajes, digo personajes así, gente, para que entiendan, ¿está bien? De la misma forma en que se ven en las religiones de matriz africana, ¿entienden? Y toda esa confusión viene de siglos de demonización, de todo lo que no cabía dentro de la visión del mundo europea y cristiana que fue impuesta por la fuerza. Entonces, cuando escuchamos un nombre, inmediatamente pensamos en el diablo del catecismo. Es importante dar un paso atrás y preguntar, ¿pero de qué tradición estás hablando? Porque las respuestas son muy diferentes dependiendo de dónde estés parado. Pero en fin, de cualquier forma, muchas gracias, ¿está bien? Y vamos al siguiente relato. El siguiente se llama Reencarnación. No amaré a nadie más que a él. Vamos a ver.
Hola Fernanda, ¿todo bien? Pido que no reveles mi nombre. Hoy te voy a contar una experiencia que tuve en una ceremonia de ayahuasca y que involucra la reencarnación. Soy espiritista kardecista, así que creo mucho en lo que ocurrió. Durante el proceso tuve la visión de una de mis vidas pasadas. No sé decir exactamente cuándo ni dónde ocurrió, pero por mi apariencia era una gitana. Junté toda la información que recuerdo, investigué y vi que quizás la historia ocurrió en España alrededor de 1400. Y así, un punto importante para el relato es que en ese periodo los gitanos españoles participaron de diversos conflictos a lo largo de la historia de España, muchas veces luchando en los ejércitos españoles, en batallas territoriales o en guerras civiles. Recuerden ese detalle, pues es crucial. Yo era una gitana de piel morena, cabellos oscuros, largos y ondulados, muy bonita, como de este aparte, y vestía siempre vestidos rojos y voluminosos y adoraba bailar. Trabajaba con quiromancia y adivinación y amaba cultuar la naturaleza. En la visión podía sentir el olor de la tierra mojada, el calor de las fogatas por la noche, el ruido de los tambores resonando entre las tiendas coloridas del campamento. Era demasiado vívido para ser solo imaginación. Me veía girando entre las llamas con ese vestido rojo, los cabellos sueltos volando al viento, y había una ligereza en mi cuerpo que nunca sentí en esta vida. Una libertad que parecía natural, como si hubiera nacido para aquello. Ya mi marido participaba de esos conflictos que cité antes, bajo el mando de alguna autoridad que desconozco, pero que era muy influyente. Éramos muy felices, teníamos un hijo y nos amábamos mucho. Y yo tenía un fuerte apego a él. Él tenía los ojos oscuros y las manos encallecidas de quien conocía tanto la espada como el trabajo. Pero cuando llegaba a casa, esas mismas manos eran gentiles. Recuerdo verlo cargando a nuestro hijo en brazos con un cuidado enorme, como si esa criatura fuera la cosa más preciosa que el mundo había producido. Y quizás lo era. Cierta vez mi marido fue convocado para luchar en esa tal guerra, pero murió en ella. Poco después descubrí que estaba embarazada. No sé cómo, pero sabía que era una niña.
Siento que realmente nos vamos a encontrar un día, quizás en esta vida, y que esa eternidad sin Él fue el castigo por mis acciones. Tengo la impresión de que nuestro reencuentro depende de mi arrepentimiento y sinceramente me arrepiento. No solo de la maldición, sino del odio, de la ceguera que el odio causa. Porque en el fondo sabía que Él no tenía opción cuando fue llamado a esa guerra. Nadie la tenía, y lo desconté en que no lo merecía, y de eso hice una cadena que atravesó siglos. Disculpa si el relato está largo o si hay algún error de escritura. Gente, qué locura, ¿verdad?